Qué bueno una vez más poder compartir con todos ustedes este tiempo y recibir de parte de Dios la instrucción que de seguro añadirá bendición a nuestras vidas. Quiero dar un saludo a todos los hermanos de Misión Carismática Internacional de la sede de Casillas, a todos los que hoy se conectan y también decirles que lo imposible puede suceder. Para dar inicio a este tiempo quisiera invitarles que cierren sus ojos, inclinen su rostro y elevemos una palabra de oración delante de nuestro Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos el privilegio de estar este día en este lugar, recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias Jesús, porque el sacrificio, tu sacrificio en la cruz del Calvario, nos redimió del poder del enemigo. Gracias, amado y dulce Espíritu Santo, porque tu ayuda, la dirección que tú das a nuestras vidas, nos ha enseñado a comprender el corazón y los designios de Dios, que son su voluntad y que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque nuestras vidas hoy serán ministradas. Tu palabra de seguro quitará todo aquello que nos impide creer que tú eres el verdadero Dios, que nos amas desde antes de la fundación del mundo y que nos has redimido con el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulos, sé que, como les decía y en la oración lo hacíamos, Dios puede hacer que lo imposible suceda. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y era un momento difícil de un padre de familia con su hijo, que no tenía solución a la mano. Y vino directamente a Jesús. Y en ese diálogo con Jesús, el Señor le dice, ¿puedes creer? Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él dice, sí, creo. Señor, haz lo que tengas que hacer y ayuda a mi fe. En otra ocasión, en el libro de San Lucas, capítulo 18, el versículo 27, Jesús también habla y así está escrito. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De seguro no es desconocido para ninguno de nosotros que toda persona de una u otra manera tiene conocimiento de que la Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, así lo crea o no lo crea, pero tiene el conocimiento. Y que por lo tanto Dios se dio a conocer en la antigüedad, hoy lo sigue haciendo y de seguro lo hará por los siglos. Así también sabemos
que el propósito de Dios es que entendamos, que podamos entender y que podamos creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De verdad que estamos y seguimos viviendo ese tiempo difícil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, de una pandemia que de verdad, al parecer de muchos, no quiere ceder, que por el contrario se ha empecinado en dar o en reproducirse en nuevas cepas, aún tal vez más, para muchos más peligrosas. Pero de la misma manera, es necesario que usted hoy y toda la humanidad sepa lo que la Escritura dice. Que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Recordemos que a través del libro del profeta Isaías, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Mi pregunta es, ¿lo puedes creer? Porque de verdad es muy difícil, y aún reconozco que a mí me sucedía antes de conocer del Señor. Aún a comienzos de mi relación con Dios, me costaba creer que Dios podía cambiar la condición de mi vida y que sencillamente su promesa es verdadera. Me costaba creer. Yo, de seguro, tal vez como muchos, pensaba que mi vida sería una vida totalmente de fracaso, que como el final de muchos terminaría enfermo. Pero la promesa de Dios entró en mi corazón y cambió mi manera de ver las cosas. Yo quiero que usted entienda algo. Este mensaje es para todo aquel que pueda creer. El mensaje es claro. Dios quiere sanarnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere derramar abundancia sobre nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a sus pies. Es creer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que la mejor decisión es aceptarla. Una vez más, hemos visto cómo de verdad cada día se hace como más imposible que alguien que cae en las garras del virus salga de allí. Y yo personalmente le pido al Señor que todos los que caigan allí puedan creer que Dios puede y quiere hacer que lo imposible pueda suceder en sus vidas. ¿Cómo es posible ver lo imposible suceder? Quiero enseñarles 3 cosas que las he aprendido
eh, desde que el Señor me dio la promesa, desde que el Señor me hizo entender que las promesas suyas son verdaderas, que Él no las habló ni las dio para que quedaran impresas en el papel sin ningún propósito, sino que por el contrario, todo aquel que pueda creer una promesa de parte de Dios verá el resultado de la misma. La verdad, todo comienza cuando tomamos la promesa de Dios. Ese es el primer punto. Tomemos la promesa de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Son esas palabras que están en la Biblia. Allí están escritas. Y que nos dicen con claridad lo que el Señor piensa acerca de nuestra situación. Lo que el Señor piensa acerca de tu situación, de tu condición. Y esas promesas actúan como el dictamen emitido por Él mismo. Cada promesa tiene un fin específico: añadir bendición a tu vida. Dígalo, cada promesa de Dios tiene un fin específico: añadir bendición a mi vida. Alguna vez el pastor César Castellanos enseñaba sobre la condición o cuál sería la comparación con la promesa de Dios. Y en su enseñanza yo llegué a la conclusión de que cada promesa es como un título valor que, aunque solo es un papel, su valor es real, tiene un valor. Cada promesa tiene mucho valor. Y cuando por fe o por la fe logramos que la promesa se haga nuestra, podemos ser poseedores de lo que está escrito en ella. Porque quien hace la promesa es Dios. Y Él es todopoderoso para hacer que ella se cumpla. Quien hace la promesa, quien da ese dictamen, es el juez supremo. Por encima de esa promesa no hay nada que la pueda invalidar. Es importante tener claro algo: que cuando alguien vive una determinada condición, su médico da un diagnóstico sobre esa condición y ese médico se apoya en el especialista que emite, basado en su conocimiento científico, un pronóstico. Ya vemos el diagnóstico y el pronóstico, el cual casi siempre es muy acertado. Sencillamente, quien recibe ese diagnóstico y ese pronóstico, pues no puede dudar de que eso es verdadero en lo natural. Yo
Vi que el otro día un científico que aún le fue otorgado el premio Nobel, emitió un pronóstico, hizo un diagnóstico y emitió un pronóstico sobre la pandemia, sobre el virus. Y la verdad, yo le dije, Señor, no permitas que ese diagnóstico y ese pronóstico se hagan reales. No permitas que la gente acepte eso. Señor, más bien que ellos crean en tu dictamen. Que crean a la promesa que tú nos has dado. Que tú no tienes pensamientos de mal, sino de bien. Y sé que muchos me podrán decir, pero es lo que estamos viendo, claro. Yo no les puedo contradecir. Lo estamos viendo y de seguro se vivirá, pero no me tocará. Díganlo conmigo, pero a mí y a mi casa no me tocarán. Debo decirles que cuando Dios da la promesa, esta promesa se convierte en un dictamen que nadie puede revertir. Así que si Dios le dice que lo va a sanar, lo sanará. Si Dios dice que le va a sanar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, solo debe creer, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que todo lo que Él ya empezó, lo terminará y lo perfeccionará en usted. Así que, mi amado, el dictamen buscaba en la RAE, es un juicio, es una opinión técnico o pericial que se forma o emite sobre algo. El dictamen de Dios es su promesa, tómala en tu corazón. El pronóstico, el diagnóstico es que muchos, tal vez, de los que son infectados por el virus deben recibir tratamiento médico, y eso es cierto, hay que hacerlo, tómelo. El pronóstico es que muchos de los que entran a una UCI y tienen o llegan a la condición de intubados, hay una probabilidad muy pequeña de que de allí se recuperen. Ese es el pronóstico. Pero el dictamen de Dios, si Él dice que lo sacará de allí, lo sacará. Yo creo en el dictamen de Dios. Yo creo a la promesa de Dios. No se te olvide la promesa que Dios te dio. Aún en medio de las circunstancias más adversas, Dios obra. Dios quiere que nunca se te olvide la promesa que Dios te dio. En medio de las circunstancias, la tendencia por causa del diagnóstico y el pronóstico es a olvidar la promesa de Dios. A que ella se vuelva ineficaz. Pero yo te digo, no será así contigo. Créelo. No será así conmigo. Sé que muy posiblemente tú conoces, sabes, has oído, aún has memorizado las promesas de Dios. El Salmo 91 es
un tremendo dictamen de parte de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué tremendo. Toma la promesa de Dios en tu corazón, es para ti. Tómala. Es el dictamen de Dios. Lo segundo, si alguien cree la promesa y lo confiesa, pues sencillamente da pasos con firmeza hacia el milagro. Confiemos, o mejor confesemos, lo que Dios ha dicho que hará. Confesemos lo que Dios ha dicho que hará. Toda palabra que sale de la boca del hombre es el resultado de lo que en su corazón él ha creído. Y es exactamente lo mismo que dice el Señor Jesús. Mateo 12:34. Estas son palabras del mismo Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Escucha algo. Cuando estamos seguros de que lo que Dios nos prometió es verdadero y que logramos ver con nuestros ojos espirituales que con toda seguridad va a pasar, confesarlo es necesario. Porque así nos colocamos en evidencia qué es lo que a Dios le agrada y al enemigo le molesta. Si alguien ha creído a la promesa de Dios y la confiesa, terminará experimentando la realidad del milagro. Recuerde bien eso. Toda promesa, o mejor, toda persona debe saber que la promesa de Dios va en contra de lo que el adversario busca sembrar en el corazón del hombre. En otras palabras, toda persona debe saber que tenemos un adversario de nuestra bendición. Y es enemigo declarado de Dios y enemigo nuestro, que solo busca y que su tarea es destruir, es oponerse a que vayamos por los caminos rectos del Señor. Por lo tanto, es un experto mentiroso, es un experto chismoso, es un experto calumniador, es un experto en traer confusión. Y la verdad, el enemigo, el adversario, se pasa su tiempo hablando cosas que no son, para hacernos declarar siempre palabras negativas, siempre palabras incorrectas. Cuando un diagnóstico médico es desfavorable, su deseo, el deseo del enemigo, es que quien lo reciba lo crea y lo confiese. Aún los comentarios de personas que recibieron un diagnóstico similar anteriormente y que lo creyeron y lo confesaron y que su resultado no fue el mejor, nos muestran la realidad. Pero
recordemos que por encima del diagnóstico y el pronóstico está el dictamen. Y cuanto éste está basado en la promesa de Dios, será a nuestro favor. Porque Dios nos ama. Todo aquello que es destructivo se neutraliza cuando confesamos con fe la promesa de Dios. Si está acompañado con su familia, declárelo, dígale: todo aquello que hemos confesado negativamente en este tiempo se neutraliza, porque desde ahora en adelante confesaremos con fe la promesa de Dios. Lo tercero, perseveremos en la promesa. Perseverar significa no desfallecer. Es como mi concepto propio, de acuerdo a lo que he aprendido. La palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa constancia, significa insistencia. Y yo quiero decirles que no hay un ejemplo, o mejor que uno de los ejemplos más claros de perseverar en la promesa de Dios, lo veo en Abraham, de quien la Escritura dice así. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe en el capítulo 4, del versículo 18 en adelante, de la Nueva Traducción Viviente, así: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Quién se lo había dicho? Dios. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía ya unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Hermano, toma la promesa de Dios, créela y confiésala, y persevera en ella, y podremos ver la victoria, y podremos ver de verdad que lo imposible sucede. Concluyamos. Y hoy es tiempo de hacer una oración con fe, reconociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene una promesa para mí. Dios tiene una promesa para ti. Tómala en tu corazón y ora con ella con fe. Que puedas reconocer y que puedas conocer lo que Dios quiere de ti. Escucha, es necesario ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Ya no escuche más lo que dice su propio yo. Ya no escuche más lo que dicen otros, porque otros de seguro están basados todavía en el diagnóstico médico. ¿Sabe qué? También he pensado que en este tiempo no solamente está en riesgo la sanidad física de la humanidad, sino que también se vino al fondo, a quiebra, a menos la economía. Los bancos también están acosando a aquellos que
tienen créditos bancarios. Pero aún yo les digo, de verdad, la promesa de Dios, si tú la atesoras en tu corazón, podrá cambiar el pronóstico que el banco te dio. Entiéndelo. Toma la promesa de Dios, que es su palabra, ponla en tu corazón, persevera en ella y de seguro experimentarás un resultado bueno a tu favor que cambia lo imposible. Quiero que sepas algo. Para terminar, un milagro nada tiene que ver con si soy o no merecedor de él. Y esto yo lo he podido ver, porque muchos, de verdad, que no, como que no conocen a Dios, tal vez como tú, solamente en el momento más crítico de su vida, le han dicho: Señor, te doy gracias por haberme permitido vivir todos estos años y te entrego mi vida. Ya, estoy listo. Y Dios los ha sacado de allí. Este es el caso de una persona a quien fui a visitar precisamente ayer. Es la persona que me corta el cabello. Y pues la verdad, hacía como 2 meses que no iba. Y me contó lo que habían pasado en esos 2 meses en su vida. Él, su esposa y su hijo experimentaron la dura prueba del COVID. Casi se muere. Pero él, en medio de su angustia, lo único que hizo fue decirle: Señor, te entrego mi vida y te doy gracias de verdad por haberme permitido vivir estos 60 años. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y que inmediatamente este hombre hizo eso. Algo sucedió. Y después de estar internado en el hospital, vino su recuperación. Es sencillo. Mi pregunta es: ¿se merecería él el milagro? Una persona que no conoce de Dios, que, bueno, tal vez mi propia lógica diría no. Por eso les digo que para Dios, o que un milagro, nada tiene que ver con si soy merecedor o no de uno de ellos. Escucha algo. El más grande amor es este, que Jesús colocó su vida por cada uno de nosotros. Y como consejo te digo, no permitas que tu fe se fracture aún en medio de la prueba. No permitas el hablar o el que de tu boca salgan palabras incorrectas. No permitas que alguien las diga, porque ellas tienen poder. Y debo decirte que la última palabra la tiene Dios, no los médicos, no los bancos, no tu familia, no tus amigos, no quienes te rodean. Cierra tus ojos, por favor. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra. Dígaselo con todo su corazón. Señor, reconocemos que la condición en la cual atravesamos no es fácil. Nos enfrentamos, Dios, cada día a una crisis real en lo natural. A una crisis, Señor,
que está destruyendo la humanidad. Pero reconozco, Dios, que peor que ella es no tener tu promesa en mi corazón. Dígaselo. Peor que esa adversidad es no haber creído a tu palabra. Señor, ayúdame, dígaselo. Dame esa promesa, Señor, que me levantará en el momento que la necesite. En el nombre de Jesús, te doy gracias, porque todas tus palabras son verdaderas, porque no hay mentira en ellas, sino es el mismo amor tuyo, Señor, el que se manifiesta en nuestras vidas en cada una de ellas. Dígale, Señor, con mi mano en mi corazón, creo que desde este día confesaré cada una de tus promesas. Y en el nombre de Jesús, resistiré toda palabra negativa, todo comentario, todo diagnóstico y todo pronóstico, por científico que sea, Señor. Hoy estará por debajo de tu promesa, por debajo del dictamen de tu promesa, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guárdame. No permitas que mi fe se fracture en medio de la prueba. Dígaselo. Con un corazón humilde, dígale, Señor, no permitas que mi fe se fracture en medio de la prueba, sino que yo pueda perseverar. Y mañana, dentro de 20 años, yo le pueda contar a mis nietos o aún mis bisnietos que hubo una pandemia en la tierra, pero que tú me guardaste, que tu promesa me guardó, que tu fidelidad, Señor, fue mayor que todo diagnóstico y todo pronóstico. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú me has redimido del poder del enemigo con tu sangre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el regalo más precioso que Dios nos ha confiado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué alegría de verdad poder concluir este tiempo y sentir que la presencia de Dios tan real nos convence de que su amor nos guarda, nos preserva. Gracias, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos veremos pronto.